Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a su espacio Café y Letras, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y particularmente del Grupo de Investigación Derecho y Sociedad. Como siempre, la idea es combinar el derecho, la literatura, la pintura, el cine, todo ello conjugándolo hacia un objetivo principal que es la enseñanza del derecho. Para nosotros es siempre muy importante, este espacio es un refugio, es una manera de ver de manera distinta también la enseñanza del derecho y el derecho mismo. De manera que bienvenidos a este espacio, hoy con un tema muy humano, un tema muy interesante, pero sobre todo eso, muy humano. Fíjense que hoy quiero empezar por una frase. Hay momentos en que la vida nos cambia, hay momentos en que la vida nos presenta un panorama distinto sobre lo que nosotros habíamos pensado en algún instante de nuestra existencia. Pero en general, hoy se trata de que hay decisiones que se toman en segundos y consecuencias que acompañan durante años. Hoy, un abogado se sienta del otro lado de la historia para contarla en primera persona. Quédese. Sin duda, esto puede cambiar no solamente el presente, sino el mañana a más de uno. Bienvenidos nuevamente. Estamos acá hoy con nuestro colega Sebastián Felipe Nichols. Nosotros le hemos dicho siempre Nichols Villaquirán. Es un abogado, es un enamorado del derecho electoral, de muchas de las áreas que a veces nosotros desconocemos, pues a él le gustan. También es un padre de familia, es un ser humano, y hoy es un programa básicamente humano. Ha decidido con una valentía impresionante hablar sobre una experiencia personal que tiene mucho que enseñarle a quienes nos formamos en esta casa de estudios. Para nosotros es un placer, Sebastián, tenerte acá. ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias al doctor Franklin Fajardo, al grupo de investigación, a las personas que nos acompañan el día de hoy en la audiencia. Mi nombre es Sebastián Nichols, como bien lo decía el profe, abogado de la Universidad del Cauca. El orgulloso papá de Antonia, una niña de 6 años, oriundo de Popayán. Trabajo en el sector público ya desde hace 12 años. Trabajo con los temas de proyectos de inversión, como bien lo mencionaba también el profe, en las áreas del derecho laboral, del derecho electoral, pero sobre todo me apasiona mucho el trabajo con las comunidades, directamente el trabajo con proyectos. Soy especialista en un área de innovación legal, lo cual me llevó directamente a trabajar con la gerencia y proyección de proyectos de inversión. Y actualmente trabajo en el sector público impulsando proyectos con temas directamente con los ministerios. Muy bien, Sebas, gracias por estar acá, por este testimonio de vida. Quiero preguntarle, y siempre lo hago, sobre todo a quienes han sido nuestros egresados, ¿quién es Sebastián en la vida cotidiana, más allá del hecho que lo trae acá? ¿Quién es Sebas? ¿Qué le gusta hacer a Sebas en su vida personal, en su vida privada? ¿Cómo es Sebas en el día a día? Sebastián tiene el título más importante que tiene es ser papá. Sí. Al ser papá, Sebas le encanta pasar tiempo con su familia, con su hija, pasar mucho tiempo de calidad tratando de compartir con su hija, pero comparte su vida mucho con el trabajo con las comunidades. Disfruto muchísimo poder trabajar en campo, poder trabajar directamente con la gente, proyectar directamente con las comunidades, con madres, cabezas de familia, con personas vulnerables, proyectos y atraer recursos en temas específicos, generación de políticas públicas. Pero a Sebas también le gusta mucho los deportes. Soy aficionado al running. Tal vez no tan profesionalmente como algunos que van a muchos maratones y cosas así. Yo soy un poco más de correr por salud, porque me gusta.
A Sebas le gustan los videojuegos, a Sebas le gustan las series, las películas, pero también le gusta mucho leer. Disfruto mucho leer Gabriel García Márquez. Las obras de Gabo son increíbles, creo que es un baluarte. Tengo sobrinos adolescentes a los cuales los motivo mucho a leer a Gabriel García Márquez. Y bueno, Sebas es un amante por el tema social, es una persona que ama su ciudad, amo Popayán y me gusta mucho trabajar en temas directamente con la población, mucho trabajar con la gente de mi ciudad. Muy bien, Sebas. Y estábamos llegando a un tema sensible, Sebastián, y tiene que ver con por qué decidió aceptar esta invitación a la conversación del día de hoy. Ahora vamos a explicar el contexto, pero en términos generales, ¿por qué estamos aquí, Sebastián? ¿Por qué lo aceptó? Bueno, acepté esta invitación porque de la historia que me pasó, de la cual ahondaremos en ella más adelante, sucedieron muchas cosas en mi vida que creo que han dejado muchas lecciones y me han impulsado en mi vida a mejorar en muchas cosas, y creo que de esto puede quedar algo importante para las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Sebas. Sé que no es fácil y creo que hay que ponderar el hecho de que estés conversando sobre esto. Pero justamente para poder entender el porqué de esta conversación, tenemos que volver a una fecha que marcó tu vida. Nos estamos refiriendo al 7 de agosto del 2024. Como lo hemos dicho, ese día cambió parte de tu existencia. Cuéntenos de manera muy precisa qué pasó. Bueno, el día anterior, el 6 de agosto, estuve departiendo con unos amigos y el 7 de agosto, ya en horas de la madrugada, yo debía irme para mi casa y al no encontrar transporte decidí salir a buscar un taxi, y cuando salí caminando de la casa de mi amigo, me abordaron unos sujetos que intentaron robar mis pertenencias, me golpearon. Fui víctima de este suceso. Al presentar fuerza a no dejarme robar, ellos me golpearon en repetidas ocasiones, me golpearon el rostro con un palo, con una guadua, lo cual pues me fracturó la nariz. Quedé muy afectado. Sin embargo, pues alcancé a huir, alcancé a correr, y en medio de eso tomé una mala decisión, la verdad, sucumbido por la ira, por el dolor, el estado emocional en el que me encontraba en ese momento, porque me acababan de golpear y me acababan de intentar robar. Dentro de las pertenencias que tenía en el maletín tenía un arma, y usé el arma como medio de prevención para asustar a estas personas y realicé un disparo en el aire. Ya. Y cuando usted nos cuenta que la policía lo abordó en la carrera sexta con calle 3N, ¿fue consciente en ese momento de las consecuencias legales de lo que portaba, de esa arma que usted llevaba consigo en ese momento? Para mí, el baldado de agua fría de la realidad fue en el momento en el que, pues después de accionar el arma, obviamente las personas que intentaron robarme salieron corriendo. Yo caminé pocos metros, la verdad, estaba muy aturdido por la cantidad de golpes que había sufrido. Me encontraba rumbo a buscar ayuda, a ir a un hospital, a algo, y en ese momento me abordaba una patrulla, un motorizado de la policía, porque habían recibido información de que había sonado un disparo. Ellos me vieron caminando con la ropa totalmente llena de sangre, la cara llena de sangre, y pues se les hizo bastante extraño y obviamente me requisaron. Para mí el momento decisivo fue en el momento en el que el policía comenzó a leerme los derechos del capturado. ¿Ahí usted cayó en la cuenta o qué? Claro, para mí como abogado, como alguien profesional en el derecho, he visto esto miles de veces en muchos expedientes, pero es muy diferente cuando se los están leyendo a usted. Y en ese momento para mí fue un golpe de realidad muy fuerte de que acababa de pasar. Ahí hay un tema que es interesante para que nuestros estudiantes, para que el público que nos escucha
tome una lección de vida, ¿no? ¿Esa arma era suya? No, No era suya. no. ¿Cómo llegó a sus manos un arma de fuego que no era suya? El arma le pertenece a un familiar y la verdad pues hemos sido muy responsables con el tema del manejo de estos implementos en mi familia y el arma la tenía en ese momento en mi poder porque se le había ido a hacer un mantenimiento el día anterior y yo todavía la tenía en el maletín. Entonces lastimosamente era algo que no debía estar ahí, en ese momento la tenía y al no dejarme robar, en ese instante, en esos 2 segundos en los que tomé esa decisión, por un momento recordé que tenía eso en el maletín. Y como le digo, fue una muy mala decisión. ¿Y cómo reaccionó su familia, Sebastián, cuando se dio cuenta de eso que había hecho usted con esa arma? Bueno, esto es bastante curioso. La verdad, ellos cuando reciben la llamada el 7 de agosto a las más o menos 6:30 de la mañana, de un número desconocido donde les dicen que tienen a su familiar detenido, lo primero que pensó mi familia era que era una estafa, que era algo totalmente irrisorio, era absurdo pensar que habían detenido a Sebastián y mucho menos por una situación de esas, porque las personas que me conocen saben que no soy violento, que no soy una persona que suela tener ese tipo de comportamientos o que haya sido propenso a ese tipo de situaciones donde me haya cogido la policía y me hayan detenido. Entonces para ellos al principio era una estafa, ellos pensaron que era mentira. La policía tuvo que llamar, de hecho varias veces, porque a la persona que llamaban reiteradamente ella ya consideraba que realmente la estaban buscando para estafarla y colgaba. Entonces cuando llamaron a otro familiar ya le dijeron como, mire, es en serio, esta persona está acá detenida, necesitamos. Entonces me dieron la posibilidad de hablar y decirle, sí, es real, estoy aquí. Y ahí fue cuando ya ellos dijeron, hombre, esto sí es verdad, Sebastián realmente sí le pasó eso. Ya. Hay una cuestión que es importante, Sebastián, y es que hay algo de su historia que cambia en relación con lo que queremos transmitir en el día de hoy, es que usted es abogado. Eso le da un punto de inflexión a nuestra historia, ¿no? Digamos que es diferente en el sentido de las implicaciones, no solamente porque usted debió haber comprendido, sino porque eso debió haber sido un freno para ese comportamiento que lo llevó a estar en esta situación. ¿Cuándo dimensionó la gravedad jurídica de lo que enfrentaba? Ya no como el ser humano Sebas, sino como el ser humano abogado. Bueno, como le menciono, en el momento en el que los agentes de policía me ponen las esposas y empiezan a leerme los derechos del capturado, tiene derecho a una llamada, tiene derecho a un abogado. En ese momento se me vienen a mí todos los años de aprendizaje, todo lo que aprendí en la academia, y escuchar esas palabras dirigidas a mí fue el momento determinante en el que dije, me tiré la vida, hice algo que no tiene reversa. Las consecuencias jurídicas en ese momento comenzaron a llegar a mi cabeza porque realmente fue una decisión que se tomó de manera muy impulsiva. Fue una decisión de rabia, de un momento de frustración, de un momento en el que me sentí muy vulnerable porque habían 2 personas armadas que intentaban robarme, que intentaban hacerme daño. Y como le digo, en el momento en el que yo salgo corriendo y recuerdo que tengo algo ahí en el maletín que me puede ayudar, yo lo saco, pero no es con la intención de proferirle daño al otro, sino de defenderme. Pero esto cambia totalmente en el momento en el que me coge la policía, porque ya no soy la víctima de un atraco, sino que comienzo a ser yo culpable de un delito de porte. Y realmente cambia muchísimo, porque es diferente estar en el banquillo siendo víctima a ser directamente el responsable de un daño a la comunidad. Hay una cuestión que me parece relevante, Sebastián, para nuestro público joven,
que en algún momento puede verse enfrentado a tomar esas decisiones, y es estar del otro lado, pero totalmente del otro lado en el sentido de estar en una situación muy vulnerable, en un sitio tan complicado como es un sitio de reclusión, así sea transitorio. Quiero que nos detengamos unos segundos, así sea, para contarles cómo fue vivir allí, porque creo que eso también enseñaría, eso también permitiría que nuestros jóvenes tuvieran todo el panorama. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, después de ser detenido, la policía procede a llevarme a un centro de salud porque es el primer requisito que se debe cumplir. Como lo mencioné antes, estaba bastante golpeado, estaba herido en mi cara. Me llevaron a hacer la verificación médica correspondiente para darme atención, primeros auxilios, y posteriormente me llevan al centro de reclusión. En el momento en el que entro al centro de reclusión, hay una frase que me impacta bastante por parte de de las personas que está allá, de una de las personas detenidas, y me dice: bienvenido al infierno. Fue realmente humillante. Fue difícil porque desde la misma entrada te hacen totalmente desvestir, te desnudan enfrente de todos los reclusos, de los mismos policías, para hacer una requisa exhaustiva de todo lo que puedas tener encima o dentro de tu cuerpo. Acto seguido te ingresan a un patio donde hay cantidades de personas en un hacinamiento y donde hacen sus necesidades básicas, fisiológicas, en un tarro, en medio de todo el mundo. Y tener que vivir en esa situación, estar ahí junto a esa gente, viviendo el mismo hacinamiento, viviendo las condiciones precarias de salubridad, viviendo ese dolor y esa frustración que sienten las personas que en ese momento están ahí, porque cualquiera que caiga en una situación de esas no necesariamente tiene que ser un delincuente o una persona mala. Estábamos todos padeciendo la misma situación, la misma carencia, la misma necesidad, la misma hambre. Y para mí fue algo que realmente al día de hoy siento que me llenó, me hizo ver, entender una parte de la vida que de pronto no me había tocado, conocer realidades diferentes a las mías y darme cuenta que hay un sentido muy humano detrás de todo este tema de la responsabilidad penal, de cómo es la vida de quienes están siendo acusados y quienes en principio, conforme a la Constitución y las normas colombianas, se presumen inocentes hasta que se ha demostrado lo contrario. ¿Hay una inversión de esa presunción? Sí, lastimosamente en el momento en el que tú ingresas ahí, tú eres culpable. Para los operadores en ese momento que se encargan de la vigilancia, tú eres culpable, tú eres responsable. Es por culpa tuya que estás ahí. Eres peligroso. Y mereces la sanción y mereces que te traten de esa forma. Ahí, Sebas, hay un tema retórico que se expresa mucho cotidianamente en los medios, en toda la parte. Dicen que la detención, así sea transitoria, la detención preventiva, no puede ser una pena anticipada. Después de eso que vivió usted allí en este centro de reclusión transitorio, ¿usted cómo cataloga ese enunciado? No, es falso. Realmente sí se vive básicamente una sentencia anticipada. Hay cosas que de pronto, por recomendaciones legales, no me es permitido mencionarlas aquí, pero sí puedo decir de forma muy general que las personas que están recluidas en ese momento, actualmente, ahí en Laura Valencia, son sometidas a vejámenes que están por fuera de lo legal y que no son tampoco culpa de las personas encargadas de la vigilancia. Dentro del mismo centro reclusorio toca pagar coimas y toca hacer de todo para que te dejen dormir, para que puedas comer, para que puedas vivir, básicamente, dentro de la... Es decir, que el que te recibió con la frase de bienvenido al infierno no estaba siendo inferior a la realidad. Exacto, sí, a mí ese día tocó pagar para que me dejaran comer,
porque obviamente los guardias permiten el ingreso de la comida, pero una vez que tu comida ingresa al patio, ya no es tuya. Y te queda la opción de o pagas la cuota o tienes que defenderte por tus propios medios de que te la quiten. ¿Y cuánto toca pagar, Sebas? En ese momento pagué 20,000 pesos y dar la mitad de la comida que tenía. De lo contrario, que me dejaran dormir en una colchoneta, en un pedazo de colchoneta, también me tocó pagar otros 20,000 pesos. Y ofrecerles también comida que me iban a llevar al día siguiente. Yo estuve, como les mencionaba hace un momento, hay un tarro donde hacen sus necesidades fisiológicas y hay un tarro por cada celda o por cada patio. Cuando yo llegué, pues como soy el último en llegar, me toca al lado del tarro. Entonces, en la noche, para poder dormir y no dormir al lado del tarro donde todo el mundo hace sus necesidades fisiológicas, me tocaba pagar para que me dejaran dormir en una colchoneta en otro sitio. Increíble. Sebas, sé que el tiempo apremia y que la idea de este programa es no solamente cumplir un requisito, sino también hacer un trámite, un proceso. Hay una parte muy importante, hicimos como el paso más complejo, que es estar allí en el centro Laura Valencia, con la vivencia, viviendo ese infierno que viven muchos de nuestros ciudadanos. Quiero hacer una reflexión que también servirá para nuestros estudiantes, para las personas jóvenes, y es, imagínate tú siendo abogado, una persona que tiene amigos, que tiene personas que lo ayudaron, que estuvieron ahí al lado suyo, su familia, ¿cierto? Usted sentía esa presencia. Imagínense los miles de colombianos que hacen parte del sistema carcelario, del sistema de las cárceles, de los centros de reclusión. Creo que una parte importante de este programa, Sebastián, tiene que ver con esas reflexiones, ¿no? Cómo nuestro sistema, al final del día, eso lo hemos dicho en varios escenarios, no solamente académicos, sino judiciales, las cárceles de este país se convierten en depósitos de seres humanos, donde finalmente alejamos a esos que nos parecen como que nos están causando un sinsabor, entonces metámoslos allá más bien para que la sociedad se sienta, entre comillas, segura. Pero una luz en medio de ese camino, Sebas, que es un poco lo que nos convoca hoy, y es ese principio de oportunidad que sale al camino de lo que en un inicio era algo casi que insalvable. ¿Cómo viene a aparecer ese principio de oportunidad? Detengámonos un momento allí para que nuestros jóvenes, recordemos que Café y Letras tiene la pretensión de enseñar el derecho no solamente desde las aulas, sino también desde la literatura, la música, todas esas expresiones del ingenio humano. En este caso, una historia de vida, una historia que pretende enseñar algo, además de lo que tú aprendiste. ¿Cómo llegamos al principio de oportunidad? ¿Qué es eso para nuestros oyentes? Bueno, debo decir de entrada que no fue la primera opción, no fue como lo primero que avisoráramos como profesionales del derecho, tanto yo, analizando mi situación personal, como mis amigos, colegas, a quienes acudí directamente para que me respaldaran en este tema. Muchos de ellos veían realmente compleja la situación, siendo muy pragmáticos en el derecho, no lo veían factible, no veían una posible solución catedrática. Sin embargo, tuve la fortuna, la posibilidad de que me presentaran a un muy buen abogado, un abogado que realmente es una persona arriesgada en el derecho, es una persona que se vive actualizando mucho, porque a pesar de que yo soy profesional en el derecho, habían muchas cosas de la primera vez en la que hablé con él que yo estaba totalmente desconectado, no tenía el grado de actualización que tenía él. Cuando empezamos las entrevistas con mi abogado, él me comenzaba a comentar sobre la justicia restaurativa, sobre qué es, cómo funciona y sobre cómo nosotros podríamos utilizar el principio de oportunidad. Ya que no soy experto en derecho penal
y tampoco la intención mía no es venir a dar una cátedra sobre lo que es el principio de oportunidad ni la justicia restaurativa. Sí puedo encontrar, a grosso modo, que es un mecanismo mediante el cual se le permite a la persona que está siendo endilgada de una conducta punible la posibilidad de poder reparar y resarcir el daño más allá que de ser juzgada y ser penalizada, ser criminalizado. Porque lo que se trata más allá del simplemente hecho de juzgar una culpa es de poder reparar el daño que se le causó a una persona determinada o en este caso a la sociedad. Porque si bien recordamos, la afectación en el delito en el que estoy siendo investigado actualmente es una reparación como tal a la sociedad, no hay una víctima directa. Correcto. Sin embargo, es importante recordar que este tipo de reparación se tiene que hacer de una forma integral, es una reparación social. Y eso pega mucho precisamente con el nicho de trabajo en el que yo me muevo. Por eso, antes de empezar esta entrevista, a modo muy personal, cuando el doctor Franklin me preguntaba qué ha cambiado de tu vida desde lo que pasó hasta ahorita, yo puedo decir ahorita que le agradezco a la vida que me haya puesto en una situación tan difícil, tan problemática, tan confusa, porque fue realmente algo que me impulsó, me catapultó, me proyectó hacia algo en lo que tal vez hubiera ido a parar, pero me hubiera demorado muchos años, y era tener ese afán de realmente poder, desde mi trabajo, desde la parte social, poder generar cambios sistemáticos y estructurales para esas personas que tienen dificultad de acceder a temas de salud, a temas de justicia, a temas de igualdad social, para que no se sientan tan desprotegidos ante el sistema. Correcto. Fíjese, estimado Sebastián, que digamos el principio de oportunidad aparece como una forma distinta de juzgar, ¿no? No solamente pretender que la cárcel, que la sanción penal es como el camino. En las cuentas que hacías inicialmente, ¿cuánto es la pena para un delito de porte ilegal de armas, Sebastián? Uy, esta pregunta es dura. Era un número que me atemorizaba muchísimo. Está entre 9 y 12 años de cárcel. Uh-huh. Básicamente era pasar privado de la libertad toda la vida de niño y de adolescente de mi hija. Cuando yo saliera de la cárcel ya iba a encontrarme a una adulta que tal vez me desconocería totalmente. Fíjese que me interesa mucho esta pregunta, ¿qué le diría a usted a un estudiante que dice en su fuero interno, a mí no me va a pasar? Bueno, todos sentimos en algún momento que la posibilidad que nos da la academia nos brinda tanto oportunidades como también alejarnos de otro tipo de situaciones. Yo tampoco nunca pensé verme inmerso en una situación de estas. Creo que para mi familia ha sido como la sorpresa más grande del mundo haberse encontrado de que yo terminara inmerso en una situación así. Pero son situaciones que no se buscan a propósito, son situaciones que pueden llegar por una decisión que se toma en un segundo de desesperación, en un segundo de angustia, en un momento en el que te sientes vulnerable, te sientes frágil, perseguido y reaccionas de manera impulsiva tratando de buscar cómo defenderte, cómo buscar justicia, y esto realmente se vuelve algo problemático porque esas decisiones impulsivas y de rabia acarrean consecuencias para el resto de la vida. Yo le quiero preguntar una cosa que me parece que es importante de preguntarla, Sebas, y espero que me la entienda bien, pero la idea es preguntarte una cosa. ¿Tú crees que eres una víctima en esto? Es decir, yo te escucho y oigo a un ser humano que ha tenido una experiencia profundamente dura, dolorosa, pero siento que si uno no interpreta bien es como si su merced fuera la víctima de todo esto. ¿Cómo responderle a alguien que le preguntara eso, Sebas? Bueno, la historia como tal, como lo comentaba al principio, es una historia que da un giro en cuestión de segundos, porque
Al inicio de la historia, yo soy una persona que es víctima de un hurto, víctima de la violencia que me infringen dos personas que tratan de robarme. Esa agresión física, en esa situación yo soy la víctima, pero en un segundo en el que tomo la decisión de buscar cómo defenderme, dejo de ser víctima ante el sistema judicial y paso a ser una persona que está cometiendo un delito por portar algo para lo cual no tiene permiso para portar, así sea en defensa propia. Entonces, visto desde la óptica del derecho, siendo muy objetivo, puedo decir que fui víctima de la circunstancia. No me puedo declarar del todo inocente, porque es claro de que la situación se dio fácticamente demostrable. Sin embargo, hay situaciones que, como bien lo hemos hablado, pues tratan de atenuarse, tratan de demostrar el por qué en ese momento se tomó esa decisión, que si fue una decisión que en ese momento mal tomada, pero es una decisión que me convierte en responsable de las acciones que se presentaron ese día y que me tienen en ese momento asumiendo la responsabilidad de enfrentar las consecuencias y poder resarcir el daño y reparar ese inconveniente, ese abrupto que se cometió en contra de la sociedad. Sebas, hay un tema muy interesante y me gustaría retomarlo ya en esta parte donde trataremos de ir cerrando con los temas más importantes. Todo lo que hemos hablado es crucial. Nosotros queremos enviar un mensaje, queremos, ¿por qué no que lo que pasó contigo sirva para otras personas y sobre todo las personas jóvenes? ¿Qué compromisos se adquieren cuando uno da un principio de oportunidad en estas circunstancias, Sebas? Bueno, realmente el artífice de este principio de oportunidad, no debo reconocerlo, o sea, no se puede omitir. El título es del doctor Camilo Walguán, un excelente profesional en el derecho, una persona impecable en sus tesis. Él es realmente el artífice de cómo planteamos nosotros el principio de oportunidad, y dentro de buscar reparar ese daño que se ha causado, nosotros acudimos a solicitar unas condiciones en las que creemos se puede hacer una reparación del daño de manera integral. Actualmente pues se ha solicitado la posibilidad de realizar estas charlas, de realizar estas entrevistas hablando sobre el tema, más que para contar la historia, es como para hacer la reflexión de que esas decisiones impulsivas pueden cambiar la vida de cualquier persona, independientemente de si es una persona que ha estudiado o que no tiene educación superior, una persona que puede ser muy tranquila en su día a día, pero que en un momento de rabia puede tomar una decisión equivocada. Y sobre todo, tratar de reparar a las personas que en cierto momento se han visto también agredidas por conductas similares. Entonces, trabajar también con personas que están en grupos de apoyo, personas que han estado en problemas por consumo de alcohol o de sustancias, personas que en este momento tienen circunstancias similares por temas de porte de armas, por situaciones violentas, y tratar de hablar desde la experiencia de que sí se puede reparar el daño. Un error no es óbice para que esa sea la carta de presentación para el resto de tu vida, que por el contrario, a veces esas situaciones incómodas nos llevan a buscar una mejor versión de nosotros mismos. Y ese es el mensaje que yo trato de transmitirle a las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar en esto, y es demostrarles que realmente una equivocación de esas no debe ser el final del camino. También puede ser el punto de partida a una mejor versión, a algo que sea productivo y que alimente también las ganas, la autoestima y las ganas de salir adelante de otras personas que se pueden ver en un momento abatidos y que sientan que ese error o que esa mala conducta les va a llevar ya a perder oportunidades de vida. Muy bien. Hay tres cosas que son claves en este proceso. La primera, la mezcla entre el alcohol, la situación de vulnerabilidad y la decisión final de portar un arma.
¿Cómo encuentra usted esa relación para el caso suyo y el hecho de que pueda servir de mensaje para los demás? Bueno, en principio que es una mala combinación. Tomar siempre decisiones bajo circunstancias de presión, de angustia o bajo la influencia del alcohol son decisiones pragmáticas que pueden llevar a finales catastróficos en su gran mayoría. Hay que ser muy responsables con la toma de decisiones, con el comportamiento que asumimos frente a la sociedad, entender que somos responsables de las acciones que nosotros hacemos, a pesar de que tengamos todos los medios posibles para poder hacer otra cosa. Me explico. No justifico el hecho de que porque me iban a robar tuviera que sacar un arma y accionarla, porque pude haberla tenido y no haberla usado. Sencillamente haber corrido y haber evitado que me quitaran el maletín con las cosas. Eso me lleva a una pregunta que es absolutamente hipotética y en un proceso penal no me la pudieran permitir, pero como este es un programa educativo la voy a hacer. Y si usted pudiera volver al 6 de agosto del 2024, que fue que pasaron los hechos, ¿qué haría usted diferente, Sebas? Diferente que en el momento en el que logré huir del hurto, no me hubiera detenido, hubiera seguido corriendo. Hubiera corrido y hubiera corrido y hubiera corrido hasta encontrar ayuda, hasta encontrar a la policía, encontrar un centro de atención de salud y alguien que me ayudara, porque realmente en el momento en el que me detuve fue donde la rabia me llevó a tomar malas decisiones. Tal vez si hubiera seguido corriendo tratando de buscar ayuda, la historia hubiera sido diferente. Yo le agregaría una cosa, si me lo permite. Sí, claro. No hubiera empezado a beber. También. Sí, creo que ahí está la clave. Hay una cosa que es difícil, Sebas, y valoro mucho el hecho de que usted esté aquí sentado con nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo ha sido el proceso de asumir esa responsabilidad pública como lo hace hoy? Fue muy difícil. Realmente salir a la calle después de lo que pasó se convirtió en algo supremamente difícil, podría decir a veces traumático, porque fue una noticia que se conoció ampliamente, en mi círculo social se conocía y era inevitable salir y escuchar comentarios o ver cómo la gente te mira y de lejos murmuran cosas, te señalan, te estigmatizan, porque rompe por completo la imagen que tú tienes ante la sociedad. Ya dejas de ser el alumno ejemplar, la persona trabajadora, el papá devoto, el esposo abnegado, y te conviertes en el tipo que andaba haciendo tiros al aire. Y lo interpretan de una forma muy diferente y cambian a veces un poco la historia respecto a las condiciones de lo que pasó ahí, y se vuelve realmente difícil, porque entonces tienes que seguir tu vida enfrentando también una realidad alterna donde en boca de otros terceros eres un bandolero que anda armado, que eres peligroso, que desvirtúan mucho el trabajo que se realiza. Pero como lo he repetido a lo largo de esta entrevista, ha sido algo que a la vida realmente ya le agradezco a estas alturas, porque si no me hubiera pasado todo eso, realmente no pensaría en la forma en la que pienso ahora, no tendría la posibilidad de ver la vida como la veo ahora. Fue muy difícil ver cómo se me cerraron puertas, cómo personas me dieron la espalda, cómo hubo gente que me criticó y me juzgó muy duro, pero también fue estimulante ver cómo personas que a pesar de todo lo que había pasado, veían en mí todavía a una buena persona, a alguien con potencial, a alguien que tenía muchas cosas buenas por aportar y que me permitieron y me dieron la posibilidad de seguir adelante con mis proyectos y de poder estar hoy en día aquí con ustedes, hablando de esto, hablar del trabajo que realizo con las comunidades, hablar de las cosas que vengo trabajando, porque realmente lo que me mueve es poder ayudar a esas personas que se encuentren en un estado de vulnerabilidad y que necesiten ayuda o que se sientan en ese momento que por alguna situación difícil que les pasó no pueden salir adelante. ¿Usted cree que
después de eso, voy a hacer una reflexión. Mirarse al espejo, mirarse a uno mismo, autocuestionarse o criticarse, cuestionarse como ser humano, no es nada fácil. Si en la vida cotidiana, ahora, en lo que a usted le pasó, supongo que fue doblemente difícil verse en el espejo y decir una mala decisión en un momento me puede cambiar el resto de la vida. ¿Qué mensaje tendrías para esta parte final, este cierre, que creo que es importante? Antes de preguntarte también, ¿qué más tienes que hacer para que esa justicia restaurativa opere plenamente? Empecemos por la primera parte. Bueno, la primera parte... Vernos en el espejo. Es difícil, es bastante difícil aceptarse en uno mismo y no darse tan duro. Esa fue como la parte más difícil de entender al principio. Que la persona que más me juzgaba era yo mismo. Era yo basándome en los cuestionamientos que hacían las otras personas y empezar a creerme yo mismo que lo que otras personas pensaban de mí era real, era así. Que yo realmente era esa persona mala, que realmente era una persona que ya había tirado el sacrificio y el trabajo de 35 años de vida a la basura por un momento de rabia, que mi carrera profesional ya no iba a seguir, que realmente iba a quedar ya con un cartel en la frente que dijera esta persona es peligrosa. Y es muy difícil verse uno mismo al espejo y decirse a sí mismo yo no soy eso, porque la sociedad te juzga y te da muy duro. Tuve que hacer un trabajo mental bastante fuerte. Realmente no quisiera involucrar en este tema tan académico, un tema que es muy personal, pero la meditación y la religión fueron vitales. Me ayudaron mucho a reflexionar, a encontrarme a mí mismo, a encontrar tranquilidad en mí, a saber que una cosa es lo que pueden pensar los demás de ti y otra cosa es tú mismo cómo te concibes desde tu interior y entender que tú eres la proyección de lo que tú crees que eres y que si tú te lo crees, eso es lo que tú haces para ser cada día diferente. No se trata solo del discurso, sino de realmente creerse qué es lo que uno quiere ser y cómo quiero que me vean y qué debo hacer para eso. Y vuelvo, insisto, ha sido una catapulta mental para mí poder salir de esa zona de confort, poder quitarme el disfraz del abogado que está siempre detrás del escritorio a ser la persona que se remanga y que dice vamos a hacer esto realidad porque hay gente que lo necesita. ¿Por qué? Porque yo ya estuve ahí, yo ya estuve en esa persona que lo necesitaba. Y yo sé que se siente, y yo sé que si hay que hacerlo, pues tenemos que hacerlo. Hay cosas que un hombre debe hacer. ¿Qué sigue para Sebastián en cuanto a cumplirle a la justicia? Ya estamos haciendo este podcast, se publicará, cumpliremos este compromiso. ¿Qué más tiene que hacer Sebastián para que la justicia restaurativa realmente quede colmada? Bueno, nosotros estamos realmente desde lo que se plantea de la tesis jurídica que plantea mi apoderado, es una serie de charlas y de intervenciones en las cuales se habla sobre eso, ¿no? Jurídicamente hablando. Ahora, desde el aspecto personal, humano, ya más centrado en razón de ser, lo que sigue para Sebastián respecto a cómo buscar la forma de restaurar y resarcir este año es vincularse más con la gente, vincularse más en estos procesos de reparación, vincularse en estos procesos de personas que están sufriendo en este momento problemas de adicción por alcoholismo, que tienen problemas de abandono, problemas de drogadicción, problemas por diferentes situaciones judiciales que los tengan en este momento en una situación en la que ellos se sientan abatidos y, como les digo, que sientan que su vida ya no va más, porque realmente sí me gusta y sí pretendo con esta historia de vida darles oportunidad a personas que yo sé que en este momento no la tienen y que de pronto no tuvieron la red de apoyo que yo tuve, que de pronto no tienen la posibilidad de hoy en día, después de lo que les haya pasado, verse en el espejo y decir gracias por lo que me pasó porque me convirtió en una persona diferente.
sino que son personas que dicen, desgraciadamente me pasó eso y por culpa de eso me convertí en esto que soy hoy. Me gustaría que esas personas pudiesen verse a sí mismos y decir, yo también puedo cambiar, yo también puedo ser una mejor versión de mí mismo, y más que por cumplir con el requisito legal, poder compartir esta historia de vida con personas que lo necesiten para que no repitan la historia y para que puedan salir de esa situación mental de sentirse ya mi vida acabó, cometí un error y esta equivocación me va a costar para siempre. Gracias, Sebas. Quedarán muchos temas, quedarán quizás otras aristas de esta historia que desde el punto de vista humano es maravillosa. Maravillosa porque observa uno que ese ser humano que puede levantarse, que puede, remontarse desde la adversidad, y eso es importante. Agradecer tu honestidad, por entender también que reparar también significa educar. Creo que esa sería una de las mayores oportunidades que este espacio nos brinda, educar. Este espacio quedará disponible, como todos nuestros programas, en las redes por donde publicamos nuestro podcast. Y este es, sin duda, Café y Letras, un espacio de la Facultad de Derecho, pero sobre todo un espacio donde abrimos esa oportunidad a este ser humano que se quiere levantar desde sus defectos, también se quiere levantar desde sus cosas positivas. Gracias por eso. Gracias por acompañarnos. Se me quiebra un poco la voz al final de este programa, pero expresarte que ojalá todo salga bien, que esto sea para avanzar como ser humano, que esto sea para que quienes nos escuchan también logremos captar su atención hacia advertir que la vida puede cambiar en un solo segundo. Muchas gracias a todos. Un abrazo desde el claustro de Santo Domingo, de nuestra bella Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Un buen día para todos y Sebastián, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias.